La historia del discípulo amado de Jesús. Entre todos los discípulos de Jesús, hubo uno que fue señalado con un título muy especial: el discípulo amado. Ese hombre era Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, y uno de los apóstoles más cercanos a Jesús durante su ministerio en la tierra. Su historia no es solo la de un seguidor fiel, sino la de un hombre profundamente transformado por el amor, la gracia y la verdad de Cristo. Juan no siempre fue un ejemplo de ternura y paciencia. En sus primeros años era conocido como uno de los hijos del trueno, un sobrenombre que probablemente hacía referencia a su carácter impetuoso. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio en el que Juan propone llamar fuego del cielo sobre una aldea que no quiso recibir a Jesús. Pero con el tiempo, su corazón fue moldeado por el Maestro, y aquel joven apasionado se convirtió en el portavoz del amor divino, tanto en sus cartas como en su vida. Fue uno de los primeros en dejar todo para seguir a Jesús. Lo acompañó en momentos claves. Estuvo presente en la transfiguración en el monte, en la resurrección de la hija de Jairo y también en Getsemaní, durante la agonía de Jesús. Pero sobre todo fue el único apóstol que no huyó en el momento de la crucifixión. Mientras los demás discípulos se dispersaban por miedo, Juan estaba al pie de la cruz, junto a María, la madre de Jesús. En ese instante tan doloroso, Cristo le encomendó el cuidado de su madre, lo que nos revela cuán profunda era su confianza en Juan. Después de la resurrección, Juan se convirtió en una figura clave en la iglesia primitiva. Predicó, discipuló y escribió 3 cartas llenas de sabiduría espiritual y revelación divina. Su evangelio es considerado uno de los textos más teológicamente profundos del Nuevo Testamento, con una visión única sobre quién era Jesús como el Hijo de Dios. Años más tarde, en la soledad del exilio en la isla de Patmos, recibió las visiones que darían forma al libro del Apocalipsis, el cual cerraría la Biblia con una promesa clara: Cristo volverá. La historia de Juan no solo es impactante por su cercanía a Jesús, sino por la manera en que vivió y murió por lo que creía. En lugar de buscar protagonismo o poder, dedicó su vida a proclamar que Dios es amor y que quien permanece en ese amor, permanece en Dios. Su legado atraviesa siglos y sigue inspirando a creyentes de todo el mundo. Ahora que conoces un poco más sobre este discípulo especial, te invito a acompañarnos en esta jornada de fe e historia. Si este contenido tocó tu corazón o despertó tu curiosidad por las Escrituras, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Queremos alcanzar los 1000 suscriptores antes de que termine el mes de mayo, y tú puedes ser parte de este crecimiento. Bendiciones y hasta el próximo episodio. 1. Los comienzos junto al mar de Galilea. La historia de Juan, el discípulo amado, no comienza en templos ni en palacios, sino en un lugar inesperado: las costas del mar de Galilea. Allí, entre redes, barcas de madera, olor a pescado y el sudor de hombres que trabajaban duro para sobrevivir, se encontraba un joven llamado Juan, hijo de Zebedeo. Junto a su hermano mayor Jacobo, Juan pasaba sus días en el negocio familiar, pescando desde el amanecer hasta el anochecer. Pero lo que parecía ser una vida ordinaria estaba a punto de transformarse para siempre. Juan no era un sacerdote, ni un erudito, ni un hombre con influencia social. Era un pescador galileo, humilde, fuerte, de manos curtidas por el mar y el trabajo. Sin embargo, algo latía en su corazón, una búsqueda de propósito más allá del agua y las redes. Y en el momento preciso, cuando Dios así lo quiso, esa búsqueda encontró su respuesta en la mirada de un hombre que caminaba por la orilla: Jesús de Nazaret. El Evangelio según Mateo nos narra aquel instante inolvidable. Jesús, paseando junto al mar, vio a 2 hermanos, Juan y Jacobo, reparando sus redes junto a su padre. Entonces pronunció una frase que atravesó sus almas: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Aquellas palabras, simples y directas, tenían el poder de romper siglos de rutina, de tradición familiar, de expectativas sociales. Y lo más impresionante es que ellos no dudaron. De inmediato dejaron las redes, el barco, a su padre, y lo siguieron. No sabían que estaban escribiendo las primeras líneas de una historia eterna. Este acto no fue solo un cambio de ocupación, fue una rendición total. Juan dejó todo por una promesa:
ser pescador de almas, ser transformado, vivir algo más. 2. El discípulo del amor, la transformación de Juan a los pies del Maestro. Cuando hablamos de Juan como el discípulo amado, muchos imaginan a un hombre naturalmente tierno, delicado, humilde, casi angelical. Pero la realidad es mucho más poderosa, profunda y humana. Juan no nació siendo el discípulo del amor. Fue el fuego del carácter de Cristo lo que moldeó su alma, hasta que su identidad entera fue absorbida por el amor divino. El joven impulsivo, hijo del trueno, se convirtió en el apóstol que escribiría: Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y este cambio no fue una magia instantánea, sino un proceso, una transformación constante provocada por la cercanía con Jesús. Desde los primeros días, Juan mostró una personalidad intensa. Él no era un discípulo pasivo. Su pasión por Cristo era tan fuerte que a veces rayaba en el fanatismo. Como cuando, junto a su hermano Jacobo, pidió que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos que no quisieron recibir al Maestro. Jesús, con amor pero firmeza, los reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lucas 9:55. En esas palabras había una corrección, pero también una invitación. Descubrir un nuevo espíritu, el del amor que no destruye, sino que sana, el del perdón que no responde con ira, sino con gracia. Juan vivió cada día al lado del Hijo de Dios. Lo escuchó enseñar con autoridad. Vio cómo sus palabras penetraban corazones, cómo sus gestos de misericordia conmovían incluso a los más endurecidos. En cada mirada de Jesús, Juan descubría una profundidad que jamás había imaginado. Allí, entre milagros y caminatas, entre silencios sagrados y conversaciones íntimas, el fuego interior de Juan comenzó a ser purificado. Lo que antes era orgullo se transformó en adoración. Lo que era ego se volvió entrega. El que quería ser exaltado, ahora quería servir. Y es que Juan no solo fue testigo, fue también confidente. Estuvo presente en los momentos más intensos del ministerio de Cristo. Fue uno de los 3 elegidos para presenciar la transfiguración en el monte, cuando Jesús mostró su gloria celestial ante Pedro, Jacobo y él. Allí, cubiertos por una nube de gloria y temblando de asombro, Juan vio a Moisés y Elías conversando con Jesús. Aquello no fue solo un evento sobrenatural, fue una confirmación. Juan estaba frente al Hijo de Dios en su plenitud. ¿Cómo no rendirse por completo después de eso? En otra ocasión, Juan estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Cuando todos lloraban, cuando la muerte parecía haber vencido, Juan vio cómo la voz de Cristo tenía poder incluso sobre la tumba. Y luego, en Getsemaní, durante la angustia más profunda del Salvador, Juan fue invitado a orar cerca de él. Aunque se quedó dormido como los otros, esa cercanía mostraba cuán íntima era su relación con el Maestro. Jesús confiaba en él, lo elegía una y otra vez. Pero hay una escena que resume la transformación de Juan de manera majestuosa: la última cena. Allí, mientras todos estaban reunidos, Juan no se sentó en cualquier lugar. La Biblia dice que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Juan 13:23. Ese gesto era mucho más que una acción cultural. Era una expresión de intimidad espiritual, de confianza absoluta, de rendición emocional. Mientras los demás discutían quién lo traicionaría, Juan se recostó en el corazón del amor encarnado. Ese momento selló su identidad para siempre. Él era el discípulo amado, no por favoritismo, sino porque fue el que más se permitió ser amado. Y este detalle es crucial. Juan no fue más amado que los otros, pero fue el que más se abrió a ese amor. En un mundo donde todos buscan ser el favorito, Juan entendió que el mayor honor no es competir por el afecto de Cristo, sino habitar en él. Su relación con Jesús no estaba basada en méritos, en logros, ni en milagros, sino en presencia, en cercanía, en una amistad genuina. La transformación de Juan se profundizó aún más al pie de la cruz. Cuando todos los discípulos habían huido, él permaneció. Mientras el Salvador agonizaba, Juan estaba allí, firme, mirando al amor crucificado.
Y fue en ese instante que Jesús le confió lo más preciado que tenía en la tierra, su madre, María. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26 a 27. En ese gesto, Jesús no solo estaba asegurando el cuidado de su madre, estaba reconociendo en Juan a un hombre transformado, sensible, digno de recibir una misión de amor. Este momento resume la esencia de Juan. El amor no es solo una emoción. 3. El testigo de la cruz. La fidelidad hasta el final. El tercer capítulo de la vida de Juan, el discípulo amado, se sumerge en los momentos más oscuros de la historia humana. La pasión y crucifixión de Jesús. Mientras otros discípulos huían, temerosos por sus vidas, Juan permaneció al pie de la cruz, en el lugar más sombrío pero también más sagrado, donde el amor de Dios se desplegaba en toda su magnitud. La fidelidad de Juan en ese momento histórico no solo resalta su carácter, sino que revela la profundidad de su relación con Jesús. Un vínculo que superaba la comprensión humana, un amor que no retrocede ni siquiera frente al sufrimiento más abrumador. Este momento, marcado por la traición, la condena injusta, el dolor y la muerte, sería el epítome del amor de Cristo por la humanidad y el epítome de la fidelidad de Juan. Mientras los otros apóstoles, excepto Pedro, se dispersaban por el miedo, Juan se mantuvo cerca de su maestro. De todos los discípulos, solo él tuvo la gracia de estar en el lugar más cercano a la agonía de Cristo. Estaba allí, mirando con ojos tristes y el corazón desgarrado, al mismo Jesús que, tiempo atrás, le había confiado su amor. Juan no solo vio la cruz, sino que vio el corazón de Dios latiendo por el mundo entero. En el Gólgota, el lugar de la crucifixión, Juan observó cómo su maestro era levantado sobre el madero. No era un espectáculo de gloria como los de los reyes terrenales. Era la más profunda humillación humana y, sin embargo, la mayor manifestación de poder divino. Jesús, ya agotado, dolorido y expuesto ante la burla y la crueldad del mundo, dijo con voz clara: «Consumado es». Juan 19:30. En esas 3 palabras, el cosmos entero tembló, el propósito eterno de la creación se cumplió y el pecado de la humanidad fue derrotado. Juan estaba allí, presenciando la consumación del plan de salvación, viendo cómo el sacrificio de un hombre estaba reconciliando al mundo con Dios. La cruz, en su doloroso horror, se convirtió en un altar de redención. Para Juan, cada gota de sangre derramada no solo era el sufrimiento de un amigo, sino el precio de su propia salvación. Allí, en el Calvario, no había gloria física, pero sí una gloria espiritual incalculable. Mientras veía a su maestro padecer, un rayo de luz comenzó a entenderse en el corazón de Juan. El amor de Cristo no tenía límites, y era en la cruz donde ese amor se manifestaba en su forma más pura y entregada. Y fue en ese mismo momento, cuando Jesús estaba en la agonía de su muerte, que le dirigió sus últimas palabras a Juan: «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». Juan 19, 26, 27. Con estas palabras Jesús no solo le confiaba a Juan el cuidado de su madre María, sino que le otorgaba un vínculo familiar eterno. Este acto es profundamente significativo. Jesús, consciente de la gravedad del momento y del sufrimiento de su madre, no solo pensó en ella, sino que vio en Juan la capacidad de amar como él lo había amado. Juan no solo debía cuidar de María, sino también de la fe que ella representaba. Una fe que había dado vida al Salvador y que ahora debía ser llevada al mundo entero. Este testimonio de fidelidad hasta el último suspiro de Jesús no solo afectó a Juan, sino que dejó una huella eterna en su alma. En ese instante, mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, Juan experimentó el amor de Dios en su forma más pura y profunda. Mientras otros se escondían, él se acercaba aún más. Fue el testigo ocular del sacrificio supremo. No podía dejar de estar allí, porque estaba convencido de que ese sacrificio no era solo un acto histórico, sino una expresión profunda del amor que cambiaba el curso de la eternidad. El amor de Juan por su maestro no podía ser alterado, ni siquiera por la muerte. Después de la crucifixión, Juan fue testigo de la resurrección,
de cómo Jesús, después de haber sido enterrado en la tumba, volvió a la vida. Vio al Salvador resucitado, transformado, pero aún el mismo Jesús. En ese momento, la esperanza que parecía haberse desvanecido se reavivó. Juan entendió que la cruz, lejos de ser el final, era el principio de una nueva vida, de una nueva era en la que la muerte ya no tendría la última palabra. Él, el discípulo que estuvo en la cruz, fue el primero en comprender el verdadero significado de la resurrección. A lo largo de los años que siguieron, Juan se convirtió en un testigo fiel y valiente de los eventos que sucedieron. Con su visión del Cristo resucitado y con su corazón lleno del Espíritu Santo, Juan se dedicó a proclamar la buena nueva del Evangelio. En sus cartas, escribía con una pasión que reflejaba su profunda comunión con el Señor y su conocimiento de que el sacrificio de Jesús no era... 4. El discípulo que escribió el Evangelio del Amor, Juan, el testigo fiel de la divinidad de Jesús. En este capítulo, profundizamos en la importancia del Evangelio de Juan y la profundidad teológica que su autor, Juan, dejó para la posteridad. Mientras que los otros evangelios se enfocan en las acciones de Jesús, en los milagros y en las parábolas que revelan su mensaje, el Evangelio de Juan se distingue por una mirada única sobre la divinidad de Jesús, presentándolo no solo como un maestro, sino como el Hijo de Dios hecho carne. Juan, quien vivió cerca de Jesús durante 3 años, fue testigo directo de sus milagros, de su compasión y de sus enseñanzas. Pero lo que lo distinguió como escritor fue su capacidad para captar la esencia misma del propósito de Jesús. En sus escritos, más que relatar hechos históricos o narrativas lineales, Juan ofreció una reflexión profunda sobre el significado de la vida de Cristo, revelando su identidad como el Logos eterno, la palabra que estaba con Dios y que era Dios. Desde el primer versículo del Evangelio de Juan, el apóstol establece una declaración radical. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Este comienzo no solo resalta la preexistencia de Cristo, sino que lo conecta con la creación misma del universo. Juan no simplemente presenta a Jesús como un ser humano, sino como la misma esencia de Dios encarnada en forma humana. Este es un punto crucial para entender cómo Juan veía a su maestro, un ser divino, eterno y sin igual, que vino al mundo a revelarse como la luz en medio de la oscuridad. Este evangelio está lleno de contrastes: luz contra oscuridad, vida contra muerte, verdad contra mentira. Pero en el centro de todo está el tema del amor divino. Juan fue el primero en escribir sobre el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. El amor no era solo un mandato moral, sino el fundamento de la relación entre Dios y la humanidad. Juan captó perfectamente la esencia del amor sacrificial de Cristo, un amor que se entregó completamente hasta la muerte en la cruz. Además, a lo largo de su evangelio, Juan presenta a Jesús en una serie de discursos largos y profundos que destacan no solo su autoridad, sino su naturaleza divina. En el discurso del buen pastor, Juan 10:11, Jesús se describe a sí mismo como el pastor que da su vida por sus ovejas, lo que subraya nuevamente la relación íntima y amorosa entre Jesús y aquellos que le siguen. Juan profundiza en la idea de que Jesús no solo es el Salvador, sino que es la puerta a la salvación, la única vía por la cual se puede tener acceso al Padre. En un mundo de religiones y doctrinas dispares, Juan presenta una afirmación absoluta y exclusiva: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Uno de los pasajes más conmovedores y trascendentales de este evangelio se encuentra en el discurso sobre el vino y los sarmientos, Juan 15, donde Jesús habla de la necesidad de permanecer en Él, como las ramas que dependen de la vid para dar fruto. Este es un llamado a la perseverancia en la fe, a una vida constante en comunión con Cristo, quien es la fuente de la verdadera vida. Juan transmite con gran claridad que la verdadera vida cristiana no es una serie de reglas y rituales,
sino una relación viva y constante con Jesucristo, la fuente de todo bien. Pero lo que realmente hace que el Evangelio de Juan resplandezca de manera especial es su enfoque sobre la resurrección de Jesús. Para Juan, la resurrección no es solo un milagro, es la confirmación definitiva de que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios. La vida eterna no comienza solo después de la muerte, sino que comienza en el momento en que una persona cree en Jesús y en su obra redentora. La resurrección de Cristo representa la victoria final sobre el pecado y la muerte. Y Juan no duda en enfatizar que la vida eterna no es una promesa futura, sino una realidad presente para aquellos que creen. Además de estos temas profundos, el Evangelio de Juan incluye momentos íntimos y personales entre Jesús y sus discípulos. A lo largo del libro, se observa a un Juan completamente desbordado por la majestad y el misterio de Cristo. En el capítulo 1, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este es el primer testimonio público de la misión de Jesús, quien vino a dar su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad. Juan, el discípulo amado, fue un hombre que, con el tiempo, se dio cuenta de que su amor por Jesús se basaba no solo en lo que había visto, sino en lo que había experimentado en lo profundo de su ser. Sean el legado eterno de Juan, el Apocalipsis y la esperanza del futuro. En este capítulo exploramos el momento más trascendental de la vida del discípulo amado, su exilio en la isla de Patmos y la revelación divina que recibió para escribir el libro más misterioso y profético de toda la Biblia, el Apocalipsis. Si hasta este punto Juan ya había demostrado ser un testigo fiel de Cristo en vida, ahora se convierte en un profeta visionario, llamado a entregar un mensaje celestial que trascendería generaciones y llegaría hasta nuestros días, como un faro de advertencia y esperanza para toda la humanidad. Después de décadas de servicio, predicación y liderazgo en la iglesia primitiva, Juan fue arrestado durante el imperio de Domiciano, un período de dura persecución contra los cristianos. A pesar de su avanzada edad, fue enviado a la isla de Patmos, un lugar árido y aislado en el mar Egeo, donde debía permanecer como castigo por su fe. Sin embargo, lo que para Roma era un exilio, para el cielo fue una cita divina. En ese lugar desolado, sin templo, sin congregación, sin compañía humana, Juan tuvo la visión más gloriosa de su vida. Según el propio testimonio del apóstol, fue en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10, cuando recibió la revelación. Lo primero que escuchó fue una voz potente, como de trompeta, que le ordenó escribir en un libro lo que vería y enviarlo a las 7 iglesias de Asia. Lo que siguió fue un despliegue impresionante de símbolos, juicios, promesas, batallas cósmicas y la consumación del plan eterno de Dios para la humanidad. El discípulo que un día había recostado su cabeza en el pecho de Jesús, ahora lo veía glorificado, con ojos como llamas de fuego, rostro brillante como el sol, y una espada afilada que salía de su boca. Juan, que había conocido al Jesús humano, ahora contemplaba al Cristo resucitado y victorioso, Rey de reyes y Señor de señores. El libro de Apocalipsis no es una simple profecía de destrucción, como muchos creen. Al contrario, es una proclamación de esperanza, una carta enviada desde el cielo a una iglesia perseguida y atribulada, recordándole que la victoria ya fue asegurada en la cruz y que el mal, por muy poderoso que parezca, tiene los días contados. Juan, mediante visiones impactantes y simbolismos profundos, describe cómo el Cordero inmolado vence al dragón, cómo los fieles son recompensados y cómo una nueva Jerusalén desciende del cielo, trayendo consigo la plenitud de la presencia de Dios entre los hombres. Uno de los aspectos más asombrosos del Apocalipsis es cómo retoma y culmina toda la narrativa bíblica. Desde Génesis, la Biblia cuenta la historia de la caída del hombre, la promesa de redención, el establecimiento de un pueblo escogido, la venida del Mesías y la expansión del reino de Dios a través de la iglesia. En Apocalipsis, Juan muestra cómo todo ese plan encuentra su cumplimiento definitivo. El pecado es eliminado, la muerte es vencida y el paraíso perdido es restaurado. Es un mensaje que eleva el alma,
que da propósito al sufrimiento y que ancla la fe en la certeza de que Cristo vendrá otra vez. Juan también entrega advertencias claras y directas. A través de las cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 a 3, Jesús se dirige personalmente a las congregaciones, elogiando sus virtudes, señalando sus errores y llamándolas al arrepentimiento. Estas cartas no solo fueron relevantes para su tiempo, sino que siguen siendo una evaluación espiritual para cada creyente y cada iglesia hoy en día. En ellas, Cristo se muestra como aquel que conoce las obras, los corazones y las intenciones de su pueblo. El mensaje es claro. La fidelidad, el amor, la santidad y la perseverancia son indispensables hasta el fin. Una de las visiones más poderosas que Juan relata es la del trono de Dios en el cielo. Allí ve a seres vivientes, ancianos y ángeles adorando al Creador sin cesar. Esta imagen no solo revela el orden celestial, sino que recuerda a los creyentes que la adoración es el centro de la existencia y que todo lo creado existe para glorificar al Dios eterno. Además, el Apocalipsis es el único libro que promete una bendición directa a quienes lo leen y lo guardan. Apocalipsis 1:3, lo que demuestra su importancia en la vida espiritual del cristiano. Juan también describe los juicios que vendrán sobre la tierra, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Aunque estos eventos pueden parecer aterradores, el mensaje subyacente es que Dios es justo y no permitirá que la maldad quede impune. Cada juicio tiene un propósito redentor, llamando a la humanidad al arrepentimiento. Juan muestra que incluso en medio del castigo, la misericordia de Dios está presente, esperando que las personas se vuelvan a Él antes del juicio final. En el clímax del libro, se presenta la batalla final entre el bien y el mal, donde Satanás es derrotado y lanzado al lago de fuego.